La palabra de Dios nos enseña acerca de la fe. Por un lado nos enseña que la fe es un regalo del Señor. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero dice en Filipenses capítulo 1:29, a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice que somos nosotros los que debemos de creer. Somos tú y yo que creemos, somos tú y yo los que debemos de ejercer fe. Bendito sea el nombre de Dios, aún sea un regalo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6 que debemos de tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar el escudo de la fe con el cual podamos parar, detener los dardos de fuego del maligno. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que así que funciona esto, hermanos. Nosotros tomamos las armaduras, que es el escudo, pero Dios es quien provee de esa armadura. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuándo le alaban, hermanos? Gloria a Dios. Esto es precisamente lo que aprendemos de estos pasajes. En esta historia que muchos predican, que todos conocemos. Estos pasajes encierran unas enseñanzas profundas acerca del ejercicio de la fe en medio de las circunstancias y pruebas que nos llegan. Ambos evangelios, tanto Marcos como Lucas, nos dicen que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar de Galilea. Pero dice la palabra de Dios en los versículos que leímos, que al estar en la barca, luego que se montaron la barca, se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Marcos nos dice que se levantó una mega tormenta, un huracán fuerte, que podía estremecer la barca, que puso la barca en cuestión de minutos a punto o en peligro de zozobrar. Los discípulos sabían, hermanos, que estaban en un serio problema, en una situación sumamente peligrosa. Sé que muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar en circunstancias difíciles, en cosas adversas que no queremos. Es posible que en este mismo día, hoy mismo, hayan personas en este lugar que estén pasando por situaciones fuertes, por situaciones quizás dolorosas, por tormentas, pruebas. Bendito sea el nombre de Dios. Esas pruebas vienen de parte de nuestro Dios. Nadie está exento, hermano, de caer o de pasar por una de estas pruebas. Y más en el mundo caído en que vivimos. Es por eso, hermano, que es importante entender la naturaleza de las pruebas para poder ver cómo nosotros debemos de ejercitar nuestra fe cuando estamos pasando por una de ellas. Como le dije, todos, absolutamente todos, vamos a pasar por algún tipo de situación, por algún tipo de prueba. Ahí es donde el Señor nos prueba, ahí es donde el Señor sabe de qué estamos hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Hay varias enseñanzas que podemos aprender de estos pasajes. En primer lugar, las pruebas son enviadas y controladas por Dios con un propósito. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba dormido. Y crean, hermanos, que Jesús estaba durmiendo. Jesús no estaba haciendo creer que estaba dormido. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba totalmente agotado físicamente. Estaba tan agotado que el ruido del mar, que los choques de las olas contra la barca no pudieron despertarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que los discípulos entendieron que sus experiencias como marineros no les serviría para mucho. Y además no contaban con Jesús, porque el hombre estaba durmiendo. Era una situación extremadamente desesperante. Pero la Biblia nos enseña que las pruebas son enviadas por Dios. Las pruebas nacen en el mismo trono de nuestro Señor. Vemos el caso de Noemí, cuando regresa a Belén desde los campos de Moab. Llega Noemí a Belén sin marido,
llega sin bienes, sin hijos, sin nada. Dice la palabra de Dios que Noemí salió con las manos llenas y que regresó con las manos vacías. Toda la ciudad se quedó atenta a Noemí. Y la única explicación que pudo dar Noemí fue: el Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Dios es quien nos manda las pruebas. Dijo Job cuando fue procesado: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no se puso a quejarse de que el diablo le había quitado todos los bienes, todas sus pertenencias. Simplemente Job reconoció que todas las cosas que él tenía, su vida, su familia, sus hijos, todo absolutamente Dios se lo había dado y que Dios ahora se lo está quitando. Y el nombre de Dios es bendito, bendito sea el nombre de Dios. No somos víctimas de un destino ciego o arrastrado por el viento. Estamos, hermanos, en las manos de nuestro Dios, en la mano de un Dios que es todopoderoso. Estamos en la mano de un Dios que tiene toda sabiduría, toda majestad, que controla todas las cosas para el bien de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros estamos en las manos de nuestro Dios. Jesús quiso entrar en la barca y cruzar al otro lado. De manera que la razón por la cual los discípulos ahora están en esa situación de aprieto es situación de Jesús. No fue la madre naturaleza que levantó esa tormenta en esa noche, sino fue el decreto soberano de Dios. Dios quería enseñarle o mandarle una enseñanza a sus discípulos, y era enseñarle la autoridad y el poder de Jesucristo, su Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermano, que si tú estás en medio de una prueba, ya sea pequeña o grande, no importa el tamaño que sea, debemos entender de que fue Dios que la puso en medio de ella, o que nos puso en medio de ella. No fue el destino. Y la puso allí con un propósito bueno, sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, las pruebas llegan sin aviso. Nadie las está esperando. Nos llegan de prevenido. Cuando los discípulos entraron a la barca, nunca pensaron de que iban a pasar por tal situación. Nunca se imaginaron que estaban a punto de ocurrir lo que pasó, que fue que se levantara esta gran tormenta. Mateo señala que la tormenta se desató de pronto, repentinamente. A veces cuando vemos esos fenómenos naturales como ciclones, huracanes, nos da tiempo de hacer cosas, de prepararnos, de arreglar cosas, de ajustar cosas, apretar cosas que están medias sueltas para que los vientos y la lluvia no se lo lleven. En este caso, esta tormenta vino de repente, se levantó, nadie la estaba esperando. Las pruebas llegarán a nuestra vida, hermanos, sin pedir permiso, no nos avisarán. En el momento que menos usted le espera, ahí llegan las pruebas, ahí llega la tormenta, pero entienda que fue el Señor que le ha mandado esa prueba. Bendito sea el nombre de Dios. Santiago dice: amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no está hablando de una sola prueba. Santiago está hablando de diversas pruebas, diversas situaciones. A veces queremos, ya entendiendo que vamos a tener la prueba, ¿verdad? Queremos que vengan de una en una, pero a veces vienen todas juntas. Y como humanos que somos, decimos, bueno, me llegó en el momento menos oportuno. Como decía la vieja mía, una mujer que no puede enfermarse, ahora te enferma. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es quien decreta las pruebas. Y no solamente la decreta, sino que también la supervisa. Cuando usted está metido en una prueba, en una situación, entienda que Dios también está ahí. Dios te mandó la prueba, pero Dios también te está supervisando.
Dios está controlando, Dios está viendo, Dios está manejando. Aunque quizás tú no lo sientas, aunque quizás tú no lo veas, Dios está ahí. Dios está en control. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios lo hace para que no lleguen más allá. Apretando, pero que no se corra la tuerca, como dice. Apretar suficiente, pero no para que te quiebres, sino para que puedas soportar. Bendito sea el nombre de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, y esta es una versión diferente: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando lleguen las pruebas, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlo. Esto lo dice 1 Corintios 10:13. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que el Señor está ahí. El Señor está vigilante. No crea que está solo. Dios está en medio de esa situación. Bendito sea el nombre de Dios. También en Salmo 125 dice la palabra que así como los montes rodean a Jerusalén, así también el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos abraza, como es el Salmo 125. Así como esos montes están cubriendo la ciudad de Jerusalén, así también Dios nos está cubriendo con sus brazos. Bendito sea el nombre del Señor. Nada nos puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Estamos en la mano de un Dios vivo, resguardados en Él, seguros en Él. Nada ni nadie podrá hacernos daño si no es con el permiso de Dios. Nada absolutamente podrá tocarnos sin el permiso de Dios. Y vimos el caso de Job. Job fue tentado, fue probado, pero fue con el permiso de Dios. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Gloria a Dios. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Abraham no pudo darse cuenta de cuán fuerte era su fe hasta que el Señor le pidió que sacrificara a su único Isaac, a su único hijo. Vemos el caso de Ezequías, un buen rey de Israel. Enfermó, oró a Dios, Dios le sanó. Y dice la palabra que llegaron unos embajadores de Babilonia, pero el orgullo pudo más que Ezequías, y esto le trajo consecuencias. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando estamos en la prueba, en medio de circunstancias, conocemos realmente cuál es el estado real de nuestros corazones. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro nos dice que nuestra fe será probada como se prueba el fuego. Sabemos que el fuego es sometido a altas temperaturas para licuar el metal. Y cuando el metal se licúa, entonces las impurezas pueden flotar y subir, ya que el metal es más pesado que la basura. La basura sale a flote. Y dice la palabra que así como se está probando ese oro, que se hace no solamente para ver su genuinidad, sino también para ver su pureza, quitar las impurezas, purificarlo. Así también nuestra fe será probada, como se prueba el fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que podemos ver una verdadera radiografía, cuando es probada así nuestra fe,
podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. En cuarto lugar, las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres, refiriéndonos a los discípulos, eran pescadores, conocían del mar, eran marineros con experiencia y muy posiblemente se habían enfrentado a situaciones parecidas, pero no tan fuertes como la que ahora estaban pasando. Era una situación extrema, que toda su experiencia no les servía para nada. Hermano, Dios usa la prueba para que dependamos solamente en Él, para que descansemos solamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Somos expertos creyéndonos capaces. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 8, 9, dice el apóstol Pablo, cuando estaba en una situación extrema: Dios nos puso en una situación tal que tuvimos temor de morir. Pensamos que no íbamos a preservar la vida. Dice el apóstol que Dios hizo eso a fin que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Está hablando el gran apóstol Pablo, que quizá usted dice, bueno, ese era un hombre fuerte en la fe, era un buen siervo del Señor, obedecía siempre al Señor, pero Dios lo metió en esa situación para que no confiase en sus propias fuerzas, para que vea y observe sus limitaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Es tendencia para nosotros, hermanos, confiar en nuestro propio intelecto, en nuestras propias capacidades. Cuando las pruebas llegan, nos sentimos más frágiles y es donde nos refugiamos más en Dios. Siempre piensen eso: cuando estamos en pruebas es cuando más frágiles somos, cuando más buscamos a Dios. Nunca estamos en una condición mejor, hermano, que cuando estamos en pruebas y en situaciones. Amén. Nunca estamos mejor cuando estamos metidos en una situación de prueba. Cuando pensamos que ya no hay más opción, que ya nuestras fuerzas no son suficientes, que ya el dinero quizás se terminó, que aún la enfermedad sigue, que aún el problema sigue, cuando ya no hay nadie más quien pueda recomendarnos o ayudarnos, entonces ahí es donde nos refugiamos verdaderamente en Dios. Y Dios permite exactamente todo eso porque hay un propósito de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En quinto lugar, no se preocupe, estamos terminando casi. Las pruebas nos dan una excelente oportunidad para crecer en los caminos del Señor. Las pruebas nos dan una excelente oportunidad para crecer en los caminos del Señor. Así que vamos a empezar a crecer en los caminos del Señor para que nos lleguen a esta prueba. ¿Qué le parece? Vamos a saltarnos ese. Voy a crecer en el Señor, así no me mande esa prueba. Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Porque siempre hay unos que nos quedamos más rezagados que otros, ¿verdad? Por eso llegan esas pruebas, para que podamos crecer en los caminos del Señor. Los discípulos dijeron en el versículo 27, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. De hecho, en los versículos anteriores vemos que Jesús sana al siervo del centurión, sana a un leproso y también sana a la suegra de Pedro. Ellos sabían exactamente quién era Jesús y el poder que tenía Jesús. La prueba convierte en los conocimientos teóricos que tenemos en conocimientos prácticos. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no en teoría, ya no en práctica. Los discípulos habían visto cuántas maravillas
y prodigios hacía Jesús, pero quizá le faltaba alguito más. Bendito sea el nombre de Dios. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó, que ustedes ya conocen la historia, para luego decir, de oída, al final de su libro, de oída te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Toda esa circunstancia por la que pasó Job. Job era un hombre que adoraba a Dios día tras día, oraba por sus hijos y tuvo que decir, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, Señor, por esta prueba, por esta situación en la que estoy pasando, ahora mis ojos te ven, ahora puedo conocerte. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, personalmente. Quiere que confiemos en Él, no en teoría, sino en la práctica. Así que empecemos, hermanos, a buscar a nuestro Dios, a intimidar con nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Eso ya, ahí va un amén. Tenemos que intimidar con nuestro Dios. En sexto y último lugar, diga gloria a Dios. Ejercitar la fe en medio de las pruebas. Ejercitar la fe en medio de las pruebas. Esta noche los discípulos se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por la situación, a tal punto que no solo pusieron en duda el poder de Jesús, sino que también pusieron en duda el amor y el cuidado de Jesús. El versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y los despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El Evangelio de Marcos dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa que nos hundamos, que muramos? Tuvieron tanto miedo los discípulos, hermanos, que perdieron de vista quién estaba con ellos en la barca, qué era tener a Jesús en la barca. Dice el Señor, ¿por qué estáis amedrentados, hombre de poca fe? La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La pregunta del Señor quizá podría ser un poquito difícil ante la situación por la que estaban pasando sus discípulos. Pero el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se amedrantan? Aquí el Señor es más que una pregunta, es una reprensión a los discípulos, porque ellos sabían quién era Jesús. ¿Por qué reaccionan con miedo? Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos, en medio de las pruebas no vamos a tener miedo. El miedo es algo innato que viene con nosotros, puesto por Dios. Es como un mecanismo de protección que tenemos. Lo que nosotros como cristianos no podemos permitirnos es dejarnos controlar por el miedo. No podemos dejar que el miedo nos venza. Es una lucha constante entre el miedo y la fe. Podemos tener miedo, pero no podemos dejarnos arrastrar, ni confundir, ni vencer por el miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Dijimos que la fe es una actividad, es algo que usted ejerce. Significa que la fe no se dispara automáticamente cuando llegan las pruebas. Tenemos que ejercer fe, tenemos que practicar fe. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Tú y yo somos responsables, hermano, de tomar el escudo. La armadura dijimos que la tiene Dios, pero a nosotros nos corresponde tomar el escudo. Lucas, acerca de este mismo relato, nos dice que luego que el Señor calma el mar y la tempestad, Él le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Lo que le está preguntando el Señor es, ¿qué hicieron ustedes con la fe? ¿Qué hicieron ustedes con la fe que tenían en mí? Bendito sea el nombre de Dios. Ellos tenían fe en Jesús, porque de hecho lo despertaron. Era su única y última opción. Pero el Señor le pregunta, ¿qué hicieron? ¿Cómo practicaron ustedes la fe? No podemos permitir que el miedo y la desesperación nos desenfoque de aquel a quien nosotros hemos creído.
No podemos desenfocarnos de Jesús en medio de esas pruebas y en medio de esas circunstancias. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Lo que está diciendo el salmista es, no es que no tengo miedo, no es que no sienta pánico. El problema es que cuando eso pasa, yo decido confiar en ti, porque tú eres mi refugio, eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Debo de pensar simplemente y correctamente. El problema de los discípulos en la barca fue que ellos no se hicieron cargo del problema, sino que el problema se hizo cargo de ellos. Se hizo cargo de la situación. Dejaron que la situación le controlara. Cada vez que estamos en medio de una prueba, la voz de la duda siempre va a llegar a nuestros oídos. Cuando vamos al doctor, no, tú lo que tienes es un tumor, pero vamos a mandarle a hacer unas pruebas para ver cómo. Eso no es nada. Eso puede ser, y ahí donde entra el pánico. Cuando empieza a decirle al doctor, no, eso no es nada, eso puede ser, pero usted sabe que algo malo está a punto de ocurrir. Y ahí es donde nosotros no debemos de dejarnos apoderar del pánico y del miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No permita, hermano, que esa voz te hable, te susurre, te controle, te dé pánico. Háblale a tu alma. Alma mía, ¿por qué te abates? Hay una canción que dice, háblale al problema. No le hablen al problema. Háblale a tu alma, que esa es la que está abatida. El problema va a seguir el problema. Y el problema no es nada de acuerdo a como tú lo veas. El tamaño del problema va a ser de acuerdo al tamaño de la fe que tú tengas. Por ejemplo, hay una persona puede deber 10,000 pesos, ¿verdad? Y tiene la cabeza grandísima y se está volviendo loco. Hay otros que deben millones y están tranquilos. Así también en la fe. Si usted ve el problema con una fe muy pequeña, entonces usted va a ver un problema demasiado grande. Pero no importa qué tan grande sea la situación o el problema, si tú tienes una fe fuerte y grande, lo verá pequeño. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo dice que el creyente que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No podemos olvidar, hermano, las misericordias de Dios en Cristo. Dios hace todas las cosas con propósito sabio y santo, aunque nosotros no los entendamos. Cuando estemos atravesando algún tipo de prueba y nuestro corazón diga que no hay esperanza, que ya todo ha acabado, digámosles, sí hay esperanza, porque Cristo aún está en medio de la barca. Cristo aún está aquí. El Señor no ha dejado su Espíritu Santo que more en nuestros corazones. Estamos resguardados en Él. Con una sola palabra, Cristo puede hacer que todo cambie. Una sola palabra. Dice la Biblia que Él dijo a la tempestad, calla, e inmudece. Y dice la palabra que inmediatamente los vientos se fueron. El mar se calmó y se hizo gran bonanza. Así, hermano, es que no importa qué tan severa sea la tormenta, no importa qué tan claro percibamos que nuestra barca está a punto de zozobrar, una sola palabra de Cristo puede hacer que todo vuelva a la normalidad. Esos problemas, esas situaciones que quizás esté pasando ahora mismo, solo necesita una palabra de Cristo para que pueda cambiar. Y Cristo dirá la palabra. Acuérdense que el Señor es que nos da la prueba.
Entonces, Él también dirá la palabra en tu